Lo primero que vamos a hacer es hacer un marcado en el extremo de la fisura, como se muestra en la primera imagen. Entonces, hacemos un marcado. Entonces, yo empiezo a marcar, si encuentro una fisura en mi columna, voy y lo marco. ¿Con qué finalidad empezamos a marcar? Con la finalidad, si esa fisura está incrementando o se está aumentando, está creciendo o solamente se ha quedado ahí estático, o es una fisura normal, ¿ya? O una fisura no va a poder aumentar en su tamaño, ¿ya? Entonces, hay que también tener un testigo. En este caso viene a ser un bloque de yeso. Entonces, vamos a ver ahí, vamos a poner y vamos a hacer un marcado de cuánto de espaciamiento tiene ese marcado, ¿ya? Otro, son las placas metálicas con resistencia fija pegadas con epoxi. Entonces, vamos a notar cuánto es el que está variando con respecto a esos dos puntos en cuestión de distancia, ¿ya? También vamos a tener un testigo de vidrio con zona esmerilada. La misma función, o sea, estamos viendo cuando vamos a tener en esta parte, vamos a tener es cuánto está creciendo nuestra fisura, ¿ya? Entonces, voy a darle paso a mi compañera que va a pasar a hacer la exposición de lo que es la eflorescencia y la temperatura. Bueno, ante todo, buenas noches, docente. Yo voy a hablar sobre la fluorescencia en el concreto. Bien, es un fenómeno y se produce en la superficie exterior de los cerramientos. Y bueno, consiste en la recristalización de sales que pertenecen a este mismo cerramiento. Muchas veces aparecen en el piso natural, piso cerámico o ladrillo. Esto ocurre cuando la humedad disuelve las sales en el concreto y lo lleva a través del capilar hacia la superficie. Bien, cuando se evapora la humedad, deja tras de sí este depósito mineral, que es un polvillo fino de color variable que depende del tipo de sales que están formando los cristales. Como las características. Ya sabemos que es un residuo de sal blanca, que puede aparecer en pocas o grandes cantidades, así como la velocidad en la que pueden formarse. Este fenómeno no es tan evidente en los concretos ordinarios. Me refiero a los concretos que tienen colores más blancos o grises, mientras que en los que tienen colores más fuertes puede llegar a decolorar el tono. El tipo de fluorescencia. Bueno, la fluorescencia se separa en dos tipos. La fluorescencia primaria, que ocurre solo si los capilares del concreto están completamente llenos de agua, y esto se debe a la humedad, como lo hemos dicho anteriormente. Y la segunda, que es la fluorescencia secundaria, que ocurre durante el tiempo de curado. Este tipo de fluorescencia puede aparecer en la superficie del concreto que está desgastado por erosión, incluso si el concreto ha sido curado adecuadamente. Para nosotros diagnosticar, tenemos que ver ciertas características externas, tales como la humedad, los materiales, las condiciones ambientales, la periodicidad, las causas directas y las causas indirectas. En el caso de pensar cómo poder prevenirlas, nosotros podemos ver que, primero que nada, el tamaño de los capilares, que mientras más finas sean y elaboradas, estos capilares, mayor será la retención del agua y más seco sea el aire del ambiente, será más difícil la introducción en los poros para evaporar el agua. Otra manera de prevenirla es que mientras la superficie del concreto sea más densa y menos permeable, la futura aparición de la fluorescencia se detendrá, ya que los capilares en un concreto endurecido pueden limitarse a un número y por ello se podrá evitar la aparición. En cuanto a la química de la fluorescencia, hay diversas sales y también dependen del ambiente, así como son sulfatos, carbonatos de iones alcalinos como sodio y potasio, alcalinio-térreos, cloruros y nitratos. Como hemos visto, una de las principales causas es que los hidróxidos de calcio que se disuelven en el agua del mezclado migran a la superficie del concreto. Esto, como dijimos anteriormente, a través de los poros y los capilares que tiene el concreto. La precipitación del carbonato de calcio reduce la concentración de hidróxido de calcio y ahí se crea una concentración diferente, que es otra de las causas, así como la evaporación, la presión hidrostática o presión osmótica que se requiere para mover la solución hacia la superficie. Bien, ¿cómo prevenirla? Es tamaño de los capilares y mientras más densa sea el concreto, esta va a permitir
que no entre mucho la humedad. Bien, la eliminación de la fluorescencia. Se puede hacer de diferentes maneras, que puede ser el lavado en seco con un cepillo de fibra dura. También debe esperarse entre 1 o 2 años antes de hacer algo en la construcción, ya que el 95% de las veces estas se modifican a sí mismas en las superficies. La limpieza con chorro abrasivo con bicarbonato de sodio industrial, productos químicos de limpieza, pero eso sí, debemos evitar materiales que puedan producir gases tóxicos o inflamables. Bien. Como segundo tema, vamos a agarrar lo que es la temperatura del concreto. Nosotros tenemos que saber que la temperatura es muy importante en el concreto, ya que esta puede ayudar a que haya más fisuras o esta pueda disminuirla. La posibilidad de agrietamiento por tensión térmica debe ser considerada tanto para la superficie como dentro de la masa. Es una de las principales razones para que exista este agrietamiento. Por ello, tenemos que tomar en cuenta la temperatura. Influencia del clima en la temperatura del hormigón. La temperatura juega un papel muy importante en la trabajabilidad del hormigón. Es sabido que bajo condiciones de clima cálido se requiere una mayor cantidad de agua para determinar la consistente el asentamiento. El objetivo de la temperatura en la demanda de agua es principalmente producido por su efecto de la velocidad y la hidratación del cemento y también en la tasa de evaporación del agua. Tenemos que tomar en cuenta 3 aspectos importantes, que es la temperatura del ambiente, la radiación solar y la velocidad del viento. En cuanto a la temperatura del ambiente, esta tiene que ser menor que 5 grados centígrados o menor que 35 grados centígrados. Debe llevarse un registro de las temperaturas del concreto y de la protección dada al concreto durante la colación y el curado. En cuanto a la radiación solar, los efectos de este parámetro resultan en un incremento de su temperatura. Y la velocidad del viento, que afecta las propiedades del hormigón en estado fresco, así también en su mecanismo principal en el momento de la evaporación del agua, como su durabilidad y mecánica en el estado endurecido en el que se encuentre. Como podemos ver los gráficos, tanto el viento como la temperatura y la radiación solar son las principales razones que afectan la temperatura en el concreto. Bien, la temperatura en el clima cálido. Existe una gran variedad de problemas en relación a la producción de concreto premezclado en climas cálidos. Estos problemas tienen lugar durante las fases de mezclado, colocación y curado del concreto. Por ejemplo, si nosotros lo ponemos a una alta temperatura ambiental, esto va a ocasionar un aumento de la temperatura en el concreto fresco y esto va a generar que haya posibles grietas. Ahora, la temperatura en el clima frío. Si aún no es iniciado el proceso de endurecimiento y el concreto se congela, el agua y el amasado pueden influir en este tipo de grietas. Así que si el endurecimiento ya ha empezado a iniciarse, este quedará suspendido hasta que el concreto se descongele, reiniciando el proceso en el punto en el que se quedó. Como podemos ver, el clima y la temperatura de ellos va a influir de manera drástica en cuanto al concreto y las fisuras que pueda llegar a tener, en el caso más que nada de la temperatura en climas cálidos. Curado y protección del concreto. Bueno, se debe iniciar el curado lo antes posible. Se debe proteger las superficies, en especial las losas y el pavimento. Bueno, si el curado es húmedo, se debe cubrir las superficies con membranas de curado cuando la superficie del concreto esté en humedad. En superficies verticales se debe usar membranas de curado y tener cuidado, ¿no?, al momento de proteger estos materiales para que en la producción o en la construcción no vayan a afectar en su desarrollo. Bueno, la temperatura del concreto, la temperatura inicial la temperatura general del concreto debe estar basada en que el hormigón colocado aumenta su temperatura como consecuencia del calor de hidratación del cemento. Como ese calor se disipa con el hormigón ya endurecido, se puede producir tensiones que pueden provocar fisuras. Este fenómeno es de gran importancia cuando se vierten grandes cantidades de hormigón, como puede ser el caso de la construcción de presas. Las leyes de equilibrio térmico permiten obtener la temperatura final de la mezcla, tanto cuando el agua de amasado se utiliza con hielo o sin hielo, para enfriarla más que nada. Además, se recomienda ensayar diversas soluciones para que la combinación se pueda aplicar a cada caso de concreto. Y bueno, las alternativas para controlar los efectos del incremento de la temperatura en el concreto. Hay
dos maneras. Primero que nada, constituyentes del concreto con temperaturas lo más bajo posibles, y otra es utilizar aditivos plastificantes y que sean retardantes. Estos van a generar que se retenga prolongadamente el asentamiento, se controle la dosificación del agua, el tiempo de fraguado pueda ser controlado, se pueda optimizar la cantidad del cemento, se mejore la trabajabilidad en el tiempo y la flexibilidad en la programación de las operaciones y de vaciado y acabado. Como podemos llegar a la conclusión final, la temperatura del concreto en estado final debe ser la necesaria para garantizar que no exceda los 70 grados centígrados después del vaciado y tenga un gradiente máximo de 19 grados centígrados, que esto garantiza que ésta sea más manejable durante el proceso del vaciado. La trabajabilidad y los tiempos de fragado pueden ser afectados por su alta temperatura, como ya hemos podido ver, y la pérdida de la resistencia inicial puede ser compensada utilizando aditivos retardantes, así también para conseguir una estructura más ordenada del concreto. Bueno, esta sería toda la exposición sobre los temas que hemos tocado. Gracias por su atención y bueno, hasta la próxima.